comenzar a grabar, ¿ya? Entonces, lo primero que les decía es que quiero compartir esto, miren. No sé si ustedes ya, lo más probable es que ya lo hayan revisado. Estas son las semanas que nos quedan de clases, antes de empezar con las recuperativas, después los exámenes, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, es súper poquito el tiempo que nos queda. En esta semana, nosotros lo que tenemos que ver, porque ustedes ya revisaron el día lunes, por favor confírmenme, yo vi el video de la profesora, revisaron ya completamente la NIC 38, ¿verdad? Sí, completo. El ejercicio, porque vi también que la profesora les subió un ejercicio, ¿lo hicieron? ¿Lo hicieron con ella? Hicimos un Word que tenía 2 ejercicios con la profe. Ah, ya, perfecto. Listo, ya vieron algo de ejercicio. Entonces, fíjense, para la próxima semana ya tienen que ver la NI 41. La semana siguiente, que es la semana del 14 de junio, van a ver NIC 37. Y después nos quedaría esta semana, que es la semana del 21 de junio, antes de las recuperativas y después la otra prueba que viene, que son de estos 3 normas, 38, 41 y 37. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar hoy día full con la NIC 38. La próxima semana ustedes van a ver el lunes la 41, yo repaso el jueves la 41. Después el 14, ¿no es cierto? Ustedes ven el lunes. Ah, mi conexión está mala. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Entonces el lunes van a repasar, van a ver la 41 y repasamos. Ay, aquí me equivoqué. Miren, fíjense. Ah, no, porque la tengo cambiada. Van a ver la NIC 41 y nosotros vamos a trabajar full la NIC 41. ¿Ya? Entonces, aquí. Entonces, esta semana es solo NIC, perdón, es solo NIC 38. La próxima semana es solo NIC 41. Y la que sigue es solamente NIC 37. Entonces, ¿qué pasa? Que nos quedaría esta semanita, ¿no es cierto?, antes de la prueba. ¿Qué podemos hacer ahí? Repaso general. Hacemos de los 3 ejercicios, tipo cuestionario, porque lo más probable es que sea de ese tipo la prueba, ¿verdad? Entonces aquí vamos a dejar para hacer repaso. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Ya, porque hay una guía que tenga, por ejemplo, 2 ejercicios de cada uno, yo la preparo, va a ser algo más o menos parecido, ¿no es cierto?, a la prueba, y ya estaría. Entonces eso es lo primero que quería conversar con ustedes. Otra cosa que quiero conversar con ustedes es respecto de, no sé si alguien revisó el aula, pero yo ya le subí material. Ya le subí 2 apartados. Un apartado donde está el material de la segunda evaluación que les queda conmigo. Acuérdense que esta, y aquí tienen la opción de subir la nota con esto, porque acuérdense que la primera guía no le fue tan bien, pero vamos a hacer otra, ¿ya? Y esta nota, la idea es que sean notas altas, que los puedas ayudar a subir la primera nota y que los pueda ayudar también en el ramo. Entonces, en esta segunda parte, lo que nosotros vamos a evaluar va a ser la NIC 16, la 36, la 40 y la NIC 5, materia que ustedes ya saben, que ustedes ya revisaron. No voy a hacer ningún otro cuestionario más respecto de la 37, la 38 y la 41, porque eso va a quedar evaluado, ¿no es cierto?, en la otra prueba que van a tener. Entonces, se los voy a leer para que ustedes me digan si tienen alguna duda. ¿Qué? Dibujar y no puedo dibujar con tu ruido. Hijo, estoy trabajando. Perdón, es mi hijo, que me está diciendo que meto mucho ruido. Sí, me está diciendo que meto mucho ruido. Ya, entonces dice, a continuación se describe el trabajo que deberán desarrollar en grupos para evaluar las normas NIC 16, 36, 40 y NIC 5. El puntaje total van a ser 50 puntos, la exigencia siempre un 55. El plazo de entrega, esto igual lo podemos revisar ahora, pero yo puse en principio hasta el domingo 13 de junio.
El objetivo es realizar un análisis crítico de las notas explicativas relacionadas con las normas descritas precedentemente a los estados financieros de un año 2020 o 2019. Ustedes van a elegir el que encuentren. De una empresa que cotiza en bolsa y que sea fiscalizada por la CMF. La elección de la empresa será de plena libertad de los alumnos, quienes deben verificar que no exista otro equipo de trabajo que analice la misma compañía. Claro, la idea es que cada uno, hay tantas empresas, la idea es que no se repitan. Para ello se dispondrá de un foro que ya está dispuesto en el aula, ¿ya? Para que sea informada la empresa elegida por cada equipo de trabajo. En ese foro yo lo habilité para que cada grupo informe cuáles son sus integrantes y qué empresas son las que eligieron. La fuente de información para obtener los estados financieros es esta. Ustedes pinchan aquí, los va a llevar directamente al link, ¿no es cierto?, a la página de la CMF, donde está el apartado donde ustedes pueden encontrar los estados financieros. Entonces ahí ustedes colocan la empresa nomás, el nombre, y también ahí se despliega un listado de empresas, por si ustedes no saben alguna y empiezan a buscar y dicen, vamos a ver esta. Listo. Y lo pueden buscar. Después, ya, vamos con el trabajo práctico. Dice el alumno en normativa contable 1 deberá ser capaz de comprender, reflexionar y profundizar sobre las materias referidas a propiedades, planta y equipo, deterioro, propiedades de inversión y activos mantenidos para la venta. Los estudiantes deben definir una empresa de su interés que sea fiscalizada por la CMF y presentar un informe escrito en formato Word, letra Arial 12, con un máximo de 10 páginas. El informe debe contener como mínimo, la siguiente estructura. Una introducción, aquí viene un breve resumen de la empresa, identificando las actividades principales, los países donde tiene presencia y la información relevante que ustedes consideren de la nota 1. Van a revisar la nota 1, ¿ya? Y de ahí van a colocar información. Eso, media página, no más que eso, no da para más. Después, un breve resumen de la nota 2, que son las bases de presentación. Ahí está la información respecto de lo que ustedes van a seguir analizando. Por lo tanto, es súper importante que lean la nota 2 de los estados financieros, que es la base, o sea, cómo están generados, cuáles son los principios que utiliza. Por ejemplo, si en las propiedades planta y equipo utiliza el modelo del costo o el modelo revaluado. ¿Me entienden? Modelo de revaluación. Lo mismo en las propiedades planta y equipo. Si utiliza el modelo del costo o el modelo del valor razonable. Entonces, eso están definidos en estas bases de presentación. Por eso es que es importante que ustedes coloquen un extracto, no que me copien la misma base de presentación, porque es larga, sino que ustedes saquen lo más importante y lo coloquen. Lo más importante referente a lo que estamos analizando, porque en las bases de presentación va a salir información adicional, ¿no es cierto?, respecto de las otras partidas de los estados financieros. Después tiene que venir el estado de situación financiera y el estado de resultados, completos, ¿ya? Completos. No me pongan solamente la parte del activo corriente o el activo no corriente, sino que completo los estados financieros para ver su estructura. Después las notas de las PPE. Deterioro, propiedades de inversión y activos mantenidos para la venta. En las notas ustedes se van a fijar que está un cuadro y viene la explicación. Eso es lo que tienen que anotar, lo que tienen que pegar. Después, tienen que ustedes realizar un análisis razonado de las notas y de los estados financieros, explicando cómo se llega a los números de las partidas en análisis del estado de situación financiera y del estado de resultados, obviamente. Principales componentes y variaciones comparativas respecto al periodo anterior. Porque claro, les va a salir siempre comparativo. Si ustedes están analizando el 2020, le va a salir 2020 con 2019. Si el 2019, 2019 con 2018. Entonces también ustedes tienen que hacer ese análisis, comparar, revisar. ¿Qué pasó? ¿Aumentaron, disminuyeron las propiedades planta y equipo? ¿Por qué aumentaron? ¿Por qué disminuyeron? Antes no había una propiedad de inversión, ahora sí. ¿Por qué? ¿Me entienden? Y finalmente, ¿no es cierto?, una conclusión, que es la percepción grupal de la razonabilidad en la aplicación de las normas internacionales de contabilidad para los rubros en análisis y si ustedes visualizan alguna oportunidad de mejora. Siempre hay oportunidades de mejorar las notas. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes me digan.
Resultado esperado, analizar los estados financieros de una empresa fiscalizada por la CMF y emitir una opinión fundamentada acerca de la relevancia y la representación fiel de la información financiera entregada a los usuarios de la información financiera de propósito general a través de las notas de los rubros PPE, propiedades de inversión, deterioro y activos mantenidos para la venta. En todos los casos, cuando corresponda a los informes, se debe incluir la fuente consultada. O sea, eso es súper importante también que ustedes coloquen, ustedes ya saben, trabajar anotando las fuentes, ¿verdad? Que van a ser las memorias o los estados financieros de las empresas. En eso consiste el trabajo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende ya. De todas maneras, igual vamos a habilitar, o en el mismo foro que ya está habilitado, lo podemos dejar también para consulta. ¿Ya? Esto ya está en el aula. ¿Qué otra cosa más? Ya vimos esto, vimos esto. Eso me parece. Eso. Entonces vamos a empezar. Y como siempre, yo les preparé un pequeño resumen de la NIC 38. Esto tiene 14 páginas, ¿ya? Porque hay hartas cosas importantes que considera la NIC 38. No es para que ustedes solamente estudien, yo se lo he dicho antes, ¿verdad? Esto los ayuda a leer la norma, pero la base siempre es la norma. Y ustedes, en caso de dudas, ¿no es cierto?, tienen que ir consultando, se pueden ir guiando con esta presentación, pero siempre tienen que leerla, ¿ya? La NIC 38 tampoco es tan extensa, así que, y es bastante entretenida, en comparación con otras que van a ver después, obviamente. Entonces, chiquillos, vamos a hacer una revisión súper rápida de los principales conceptos, como les digo. No, esto no está todo, ¿ya? Entonces, yo voy a partir con esta parte. Fíjense lo que les voy a leer aquí, que es el párrafo 4. Dice, algunos activos intangibles pueden estar contenidos en o contener un soporte de naturaleza o apariencia física, como es el caso de un disco compacto, para un programa informático. De documentación legal, en el caso de una licencia, o de... Esperen. Voy a poner una pausa. Me dan 5 minutos que están trabajando. Aquí voy a seguir. Ahí estábamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les decía yo? Que hay algunos activos intangibles que pueden estar contenidos en o contener un soporte. Y aquí nos decían, el caso de un programa informático es un intangible, pero el programa informático viene en algo, ¿verdad? En este caso, no sé, en un disco compacto. La documentación legal, cuando hablamos de una patente, una licencia, también hay un documento físico. Dice, al determinarse un activo que incluye elementos tangibles e intangibles, se tratará según la NIC 16, propiedades, planta de equipo, o como un activo intangible, según la presente norma, la entidad debe realizar el oportuno juicio para evaluar cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo. Por ejemplo, los programas informáticos para un ordenador que no pueda funcionar sin un programa específico son una parte integrante del equipo y serán
Lo siento. Entonces dice, los programas informáticos para un ordenador que no pueda funcionar sin un programa específico son una parte integrante del equipo. Y serán... Ahora sí. Entonces, estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en esta parte? Que en el fondo un intangible siempre tiene una parte tangible. Entonces, es la empresa la que tiene que hacer un análisis. Y como decía acá, hay que evaluar, aplicar juicio para evaluar cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo. ¿Mm? Eso en el fondo es lo que nos dice. ¿Por qué? Porque si el peso significativo es mayor de la PPE que del intangible, va a ser tratado como un intangible. Y nos daba algunos ejemplos. En los programas informáticos, dice, para un ordenador que no pueda funcionar sin ese programa, son una parte integrante del equipo y serán tratados como elementos de propiedades, planta y equipo. Por ejemplo, los sistemas operativos de un computador. Cuando ustedes compran un computador, ¿les sirve el computador si no trae sistema operativo? No. No, pero el sistema operativo es un intangible, ¿verdad? Pero si ustedes a ese mismo computador posteriormente le agregan un software, ¿ese software es un intangible o también lo tengo que tratar como una propiedad, planta y equipo? ¿Como intangible? Claro, porque el computador te va a funcionar sin ese ERP, sin ese software. Sí, ¿no es cierto? Te va a funcionar. Pero el ERP en sí ya es el intangible, lo tienes que colocar en un equipo. Pero el equipo por sí, ya teniendo el sistema operativo, te va a funcionar. Eso es un poco lo que trata esta primera parte de hacer esa diferencia, para que ustedes tengan claridad en que es así, ¿verdad? Que el activo intangible no, siempre va a estar contenido en algo tangible. Después dice, nos da también una definición, la norma, respecto de lo que es un activo intangible. Y primero alude a lo que es un activo, porque estamos hablando de activo intangible. Entonces el activo tiene que ser controlado, ¿no es cierto? Que eso es muy importante por la empresa, y del cual esperamos obtener beneficio económico futuro. Esas son las características que están en el marco conceptual de un activo. Pero el intangible, además, es un activo que es identificable, pero de carácter no monetario y no tiene apariencia física. Y también nos da alguna definición, nos habla de amortización. En los intangibles no hablamos de depreciación, el intangible se amortiza. ¿Y qué es lo que es la amortización? La distribución sistemática del importe depreciable de un activo durante los años de vida útil. Vamos a ver también que hay una puntualidad, ¿no es cierto?, respecto de la vida útil. Después, ¿cuáles son los tres atributos críticos del activo intangible? Primero, el activo intangible debe ser identificable, se debe tener el control, y esto del control es un tema que se repite en muchas normas, por lo tanto es muy importante que ustedes también tengan claridad respecto al concepto de control, y que existan beneficio económico futuro. Esas son las tres características para poder decir sí, esto es un intangible. Y tengan claro que más adelante, cuando ustedes ya estén trabajando, se van a ver enfrentados ante este tipo de situaciones. Por ejemplo, hoy día cada vez más los ERP no están en los servidores en las empresas, sino que se compran y quedan en una nube, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sale más barato que tenerlos, ¿no es cierto? E invertir en un servidor que tiene que tener una pieza, ¿no es cierto?, una habilitación específica, con una temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, como además está avanzando mucho, sobre todo con este tema de la pandemia, hemos avanzado mucho con los temas de seguridad cibernética, porque la gente antes no optaba mucho por los ERPs en el OneDrive, ¿no es cierto?, en una nube, por un tema de seguridad, pero hoy en día eso ha avanzado bastante, por lo tanto las empresas están accediendo más a ese tipo de recursos, y además que son más económicos, bastante más económicos, ¿verdad?
Pero ahí ustedes también van a tener que analizar qué pasa. O sea, ese drive, o sea, ese RP que está ahí, del cual yo voy a pagar una mantención, ¿es realmente un intangible? ¿Cumple las 3 características de un intangible? Y se van a ir presentando diferentes situaciones donde ustedes van a tener que hacer el análisis y verificar si se cumplen estas 3 características. Acá les puse algunos ejemplos de intangibles como software, patentes, derechos de autor, la lista de clientes, una base de datos también es un intangible. Las licencias, la franquicia, los derechos de comercialización, la propiedad intelectual. Después, el reconocimiento inicial dice, el activo intangible se reconoce si y solo si es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la empresa y su costo se puede medir fiablemente. Inicialmente, el activo intangible siempre se mide al costo. Eso es importante. Y este costo va a estar conformado por el precio de adquisición, pero también por los costos atribuidos. ¿Se acuerdan cuando revisamos la NIC 2, verdad? Que están los costos atribuidos. Bueno, acá también. Y dice, son ejemplos de costos atribuibles, eso está en el párrafo 28, lo pueden revisar, los costos de las remuneraciones a los empleados, derivados directamente de poner el activo en sus condiciones de uso. Los honorarios profesionales, surgidos directamente de poner el activo en condiciones de uso. Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Entonces, ojo ahí, porque aquí nos está describiendo cuáles son costos atribuidos. Porque el precio, ¿no es cierto?, los costos relacionados con la adquisición es más fácil de identificar. Pero aquí son los atribuidos donde uno tiene que hacer el análisis. Y también nos dice cuáles son algunos que no son parte de un intangible. Por ejemplo, los de costos de introducción de un nuevo producto, los costos de apertura de un negocio en una nueva localización. Aquí en los costos de introducción nos está hablando de la publicidad y las promociones. Esos no forman parte, chiquillos, del costo del intangible, ¿ya? Y tampoco los costos de formación del personal, o sea, las capacitaciones, que tampoco eran parte del costo, ¿no es cierto?, en la NIC 16. Los costos de administración y otros costos indirectos generales. Y en el final, ¿no es cierto?, yo voy a reconocer todos los costos que sean necesarios hasta que el activo, el intangible, se encuentre en el lugar y en las condiciones necesarias para operar. Condiciones que han sido definidas, ¿verdad?, por la gerencia. Después, respecto del reconocimiento posterior, también tenemos 2 modelos. ¿Mantenemos el modelo del costo o podemos hacer cambios hacia el modelo de la revaluación? Cuando mantenemos el modelo del costo, el valor del intangible va a ser el costo menos la amortización y el importe del deterioro. Y cuando usamos este modelo de revaluación, que es con posterioridad al reconocimiento inicial, que fue el costo, se contabiliza por el valor revaluado. ¿Y qué es lo que es el valor revaluado? El valor razonable, menos la amortización y el importe también del deterioro. Ahora dice, para fijar el importe de las revaluaciones, el valor razonable se mide por referencia a un mercado activo. O sea, eso sí, ¿no es cierto? También está definido cómo nosotros vamos a ir a identificar cuál es el valor razonable. Va a ser el valor que exista del mismo bien en un mercado activo. ¿Y cuál es un mercado activo? ¿Alguien se acuerda? Las características de un mercado activo. Hay conceptos que ya pasamos que los tenemos que ir reforzando porque se van a repetir constantemente en esta y otras normas. ¿Se acuerda alguien? ¿Cuál es un mercado activo? ¿O las características del mercado activo? ¿Sí o no? No, profe, no me acuerdo. Es un mercado donde libremente se realizan compras y ventas. Ese es el mercado activo. La definición textual, ¿no es cierto? Es un poco distinta, pero es eso. Es un mercado donde hay oferta y demanda. Después, respecto también del reconocimiento posterior, esto es muy importante, pero es lo mismo que vimos en las PPE. Fíjense, dice, si por ejemplo nosotros tenemos producto de este modelo de la revaluación, vamos a comparar nuestro valor libre con nuestro valor revaluado, y tenemos un incremento, ¿ya? Se incrementa el importe del libro de un activo como consecuencia de esta revaluación, dicho aumento se debe reconocer en otro resultado integral.
y acumulado en el patrimonio en una cuenta de superávit. O sea, aquí, ¿no es cierto? Hacemos esto, que es lo mismo que vimos anteriormente. Sin embargo, dice el incremento se reconoce en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si yo tengo un aumento de mi intangible, yo lo voy a llevar contra superávit. Salvo que yo haya tenido anteriormente una pérdida por revaluación, pero en el mismo periodo. Hablamos de periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Entonces, si yo entre ese periodo, ¿no es cierto?, hice una primera revaluación en marzo, por ejemplo, y tuve una pérdida por revaluación, y posteriormente nuevamente tengo indicios de deterioro, y hago una segunda revaluación, y eso tiene un aumento, yo no voy a hacer por el aumento el superávit, porque ya tuve una pérdida. Lo que voy a hacer es simplemente reversar la pérdida anterior. ¿Ya? Por eso aquí, ¿se fijan? Y en el intangible va a quedar el valor neto. Vamos a ver si la pérdida es mayor, ¿no es cierto?, que el superávit o no. ¿Ya? Entonces, lo que hago yo es reversar. Ya, y pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si aquí la pérdida era 100 y aquí la revaluación son 150? ¿Cómo quedaría este asiento? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo, profe? Si yo tengo pérdida, tuve una pérdida por revaluación de 100 y después tengo un aumento en la revaluación de 150. Si yo reverso aquí 100 no me queda cuadrado hasta 100, porque tengo intangible 150, pérdida por revaluación 100, que es la que traía. ¿Qué me faltaría? ¿Qué tendría que anotar acá? Un superávit de 50. Un superávit de 50, exactamente. Exactamente. ¿Ven que es lo mismo que vimos en la NIC 16? Ahora dice, cuando se reduzca el importe en libros de un activo intangible como consecuencia de una revaluación, se reduzca, dicha disminución se reconoce en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconoce en otro resultado integral en la medida que exista saldo acreedor en el superávit de revaluación. O sea, lo mismo que vimos anteriormente. Si yo tengo superávit, ¿no es cierto? Eso quiere decir que viene esta revaluación del año anterior, porque el superávit es una cuenta de reserva que pasó, ¿no es cierto?, una cuenta de patrimonio, que pasó de un año al otro, y yo tengo un saldo acreedor en la cuenta de superávit, y experimento una pérdida por revaluación, lo primero que tengo que hacer es reversar ese superávit, no reconocer esta pérdida, sino que hacer un cargo a la cuenta superávit. Eso es lo que nos dice esa parte. Por último, respecto de las vidas útiles, también hace una diferencia. ¿Por qué? Porque un activo intangible puede tener una vida útil que es finita, es decir, que tiene un tiempo, o indefinida. Y dice, si es finita, se evalúa la duración en años, ¿no es cierto? Y la entidad considera que un activo tiene una vida útil indefinida cuando sobre la base de un análisis no existe un límite previsible al periodo. Por ejemplo, si yo les digo el software del Servicio de Impuesto Interno, donde todos podemos hacer las declaraciones de renta, ¿no es cierto?, las empresas también. Ese es un tremendo intangible que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Ustedes me dirían, lo que ustedes creen, ¿ese activo intangible es un activo con vida útil finita o indefinida? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Que es finita o indefinida? ¿Indefinida? Indefinida, claramente que es indefinida. Entonces, ¿qué pasa cuando es indefinida? Entonces dice, el importe de un activo depreciable con vida útil finita se distribuye sobre la base sistemática, o sea, se va amortizando, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida útil.
¿Y cuándo comienza esta amortización? Cuando el activo está disponible para su utilización. Es decir, cuando se encuentre la ubicación y condiciones necesarias para operar. La amortización cesa y va a parar, vamos a dejar de amortizar, cuando la empresa, en la fecha, ¿no es cierto?, cuando la empresa identifique que ese activo va a ser mantenido para la venta, o sea, cambia la condición, y eso lo sabemos aplicando la NIC 5, o simplemente yo haga la baja. Hasta ahí yo amortizo. Desde esa fecha yo dejo de amortizar. Si cambia la condición y lo paso mantenido para la venta, o si simplemente lo doy de baja. Pero en el caso de las indefinidas, yo no tengo un tiempo de vida, tal como lo vimos recién. Por lo tanto, yo no voy a realizar amortizaciones. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar revisando constantemente que esa vida útil indefinida se mantenga. Si en algún momento esa vida útil, que era indefinida, pasa a ser finita, es decir, tiene un tiempo, ahí, desde esa fecha en adelante, de manera prospectiva, yo comienzo a amortizar. Eso téngalo súper claro, porque es una de las diferencias, ¿no es cierto? Es una de las diferencias que tenemos o características, ¿no es cierto?, de estos activos intangibles. Ese era un pequeño repaso. Espero que les sirva para que ustedes también lo puedan ir mirando. Ahora, chiquillos, vamos a revisar unos ejercicios. Déjenme ver, este parece que es primero. ¿Ya? Veamos esto, que son 2 ejercicios. ¿Ven? 2 ejercicios. O sea, un ejercicio, en realidad. De NIC 38. Dice, la sociedad noruega X adquiere el 1 de enero del 16 una patente farmacéutica. Ya a esta patente le queda una vida útil de 8 años y vale 200.000. Al mismo tiempo adquiere una marca por 100.000. Fíjense que la marca no me está dando la vida útil. Si no me está dando la vida útil, nosotros vamos a suponer que tiene una vida útil indefinida, ¿verdad? Dice, a principios del 2018, 2 años después, la sociedad considera que la marca, es decir, la que tiene vida útil indefinida, ha sufrido un deterioro del 40% de su valor y que dejará de tener valor comercial y, por lo tanto, de producir flujos netos de efectivos durante 4 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se están cumpliendo todas las características del intangible? Recuerden que es un activo. Por lo tanto, revisamos, ¿no es cierto?, que sea identificable, que su costo pueda identificarse de manera fiable y que además sus beneficios fluyan hacia la compañía. Pero aquí dice que va a dejar de producir flujos netos de efectivo y nos da el plazo 4 años. Por lo tanto, aquí claramente, si analizamos esta situación, esta marca, que era indefinida, ya en el 2018, 2 años después, nosotros vamos a identificar que deja de ser indefinida y pasa a ser finita. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fecha, tenemos 4 años, que es el tiempo, ¿no es cierto?, en donde va a seguir produciendo flujos de efectivo. O sea, ya podemos definir una vida útil. ¿Qué es lo que nos piden? Contabiliza estas operaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la compra, que es en enero del 2016. ¿Qué compramos? La patente, ¿no es cierto?, que es la que nos dice acá, por 200.000. Y compramos también la marca por 100. Entonces, reconocemos los 2 activos contra una forma de pago. Después, al 31 de diciembre del 2016, porque aquí nos dan 2 movimientos nomás, uno en el 2016 y otro en el 2018. Pero ¿qué pasa el 31 de diciembre del 2016? Tengo que hacer la amortización del activo intangible. ¿Cómo se hace esta amortización? Bueno, yo tomo el valor de mis intangibles, ¿no es cierto? En este caso, solamente de la patente, porque es la que tiene la vida útil, que es la que sabemos que tiene una vida útil de 8 años. Entonces, ¿qué hago con esta patente? Tomo su valor, que eran los 200.000, lo divido de los 8 años, esto es como si fuese una depreciación lineal, y lo divido de 25.000. O sea, lo divido de 8 y me da 25.000. Entonces, el monto de la amortización son los 25.000. Y el asiento es amortización a amortización acumulada de la propiedad. ¿Por cuánto? 25. Listo. Nos vamos, ¿no es cierto?, al año siguiente. ¿Qué dice después? Dice,
para el activo intangible con vida útil indefinida, que en este caso es la marca, que es el caso de las marcas, se evalúa si existe o no deterioro y si la vida útil sigue siendo indefinida. Eso es lo que les comentaba recién en la PPT. A esta misma fecha hay que evaluar. Siempre hay que estar evaluando los intangibles que tienen vida útil indefinida, para ver si en algún momento cambia esta situación y debemos comenzar a amortizar. Después, al año siguiente, 31 de diciembre del 2017, volvemos a hacer la amortización, pero solamente de la patente, de la misma manera que la hicimos arriba, ¿verdad? El valor, los 200, dividido de los 8 años, o podrían decir también ustedes los 200 menos los 25 y dividido de 7 les va a dar igual, porque es lineal. Después ya nos vamos a la fecha del 2018, que es cuando nos dicen que tenemos un deterioro. ¿Qué pasa en el 2018? En el 2018 la marca es la que sufre el deterioro. Y dice que el deterioro es del 40%. ¿Cuánto era el valor que teníamos de la marca en la contabilidad? 100.000. Por lo tanto, el 40% de 100.000 son 40.000. ¿Cómo hago ese asiento del deterioro? Igual como hemos hecho todos los asientos de deterioro. Deterioro marca comercial a deterioro acumulado. Deterioro acumulado es una cuenta complementaria del intangible marca comercial. ¿Y cómo lo hice? 100 por 40%, 40.000. Dice, en cuanto a la amortización, se considera un cambio a la estimación contable, por lo que el ajuste tiene carácter prospectivo, es decir, hacia el futuro. Y por tanto, se comienza a amortizar a partir de diciembre del 2018. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como ya cambió y pasó de ser indefinida a finita, y sabemos que son 4 años más lo que va a durar esta marca, que 4 años más en los cuales yo voy a poder obtener beneficio económico, voy a comenzar su amortización, pero de manera prospectiva, o sea, desde esa fecha en adelante, no para atrás los 2 años que pasaron. ¿Por qué? Porque la NIC 8, cambio de estimaciones contables, nos dice eso. En este caso, debo aplicar de manera prospectiva esta modificación. Entonces, ¿qué es lo que hago en diciembre del 2018? Reconozco, ¿no es cierto?, la amortización, primero de la patente, eso ya lo teníamos, ¿verdad? Y voy a agregar esta amortización que es de la marca. ¿Y cómo lo hago? Digo, ¿cuál es el valor que tenía esta marca comercial? Bueno, el valor, ¿no es cierto?, que tenía la marca era los 100.000 que teníamos arriba, menos el deterioro, ¿verdad? Son los 40.000. Esos son los dos valores que nosotros tenemos identificados. Entonces, tengo los 100.000 menos los 40.000, me da 60.000. ¿Dividido de cuántos años? 4, porque es lo que me dijeron arriba, que es el tiempo que me va a durar, 4 años. Y eso me da un monto de amortización de 15.000. Y comienzo a hacer la amortización, y así mismo va a ser al 31 de diciembre del 2019, del 2020 y hasta cuando expire su valor. ¿No es cierto? Que son 4 años, 3 años más. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? Estamos partiendo muy sencillo y ahí vamos a ir agregándole mayor dificultad. ¿Hay alguna duda aquí, chiquillo? Tania, Nicolás, Javiera, Héctor. ¿Hay alguna duda? No, profe, en este momento no. Se entiende, ¿verdad? Vamos parte por parte, creo que con la primera revisión, ¿no es cierto?, de la PPT, sirve para refrescar un poco los conceptos y poder hacer el ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio, que este es un poquito más complejo, pero no demasiado tampoco. ¿Ya? Veamos este. ¿Se ve bien o lo agrando un poco? Que está un poco chica la letra. Ahí. Dice, pongan atención por favor, porque necesito que ustedes me vayan diciendo. Dice, la empresa Golden S.A. está en proceso de compra de un programa informático específico para apoyar la producción
en la empresa que permita mantener los productos acorde a los requerimientos de calidad. Esto reducirá costos en la fabricación y a su vez generará ingresos debido a la posibilidad de apertura al mercado internacional. Ya, disculpen. Dice, los desembolsos que se han realizado son, acuérdense que estamos comprando un programa informático específico. Valor de la licencia, 2,5 millones. Honorarios del experto ingeniero informático en su implementación, que va a trabajar en la implementación, son 300,000 pesos. Se contrata un ingeniero informático para un año para soporte y continuidad del programa, 300,000. Honorarios a los informáticos que deben ajustar los parámetros a las condiciones de producción de la empresa, 3 millones. Costos de capacitación del personal que trabajará directamente en el programa informático, 2 millones. Se ha contratado una empresa de publicidad para gestionar el lanzamiento de este nuevo programa, ya que este implicará un cambio drástico en los sistemas de información de la empresa y se necesita el apoyo de los usuarios. El monto cobrado por la empresa es de 730,000 pesos. Y honorarios del abogado, 650,000 para el traspaso de la licencia. La empresa Golden puede reconocer un activo intangible por este concepto. ¿Cuál sería el valor de este activo intangible? Entonces, ¿qué me están pidiendo aquí? Que yo determine el costo, que tiene la misma importancia que determinar el costo del APP, que tiene la misma importancia que determinar el costo de la existencia. Si nosotros determinamos mal el costo de este intangible, vamos a afectar el resultado, porque el intangible se va amortizando y se va llevando a resultado. Por lo tanto, si yo lo determino mal, voy a impactar el resultado de la compañía. ¿Verdad? Entonces, vayan diciéndome ustedes, por favor, chiquillos. El valor de la licencia, 2,5 millones, ¿forma parte del costo? Sí. Ya. Los honorarios del experto ingeniero informático que va a trabajar en la implementación, ¿forman parte del costo, estos 300,000 pesos? Sí. Ya, también Sebastián dice que sí. Vamos a ir revisando. El ingeniero informático que se va a contratar por un año para soporte y continuidad del programa, se les van a pagar 300,000 pesos mensuales. ¿Forma parte también de este intangible? ¿Como parte del costo del intangible? No, ese no. ¿Por qué no? Eso se podría tomar como un gasto de mantención. Claro, es un gasto de mantención. La pregunta es acá, ¿es un gasto necesario para dejar el bien operativo en condiciones de No. uso? No sería parte del costo para operar inicialmente. Claro, claro. O sea, si tú no haces y no incurres en este gasto, ¿tú no vas a poder usar el intangible? Sí, pues sí lo puedes usar igual. El tema es que efectivamente vas a tener que incurrir en un gasto de mantención, ¿verdad? Pero eso es gasto, no forma parte de este costo. Después dice lo honorario a los informáticos que deben ajustar los parámetros, que son 3 millones de pesos. ¿Qué opinan respecto de ese gasto? ¿Que no? Yo creo que es así. Ya, Francisco dice que no. ¿Y quién me está hablando más? ¿Héctor? Ay, que no lo alcanzo a ver. Yo igual diría que sí, profe. Sebastián dice que sí. ¿Ya? ¿Y quién decía que no? Ya, profe. Ah, ya. A ver, dígame, ¿por qué sí, por qué no?
Sí, esa es la idea de esto, discutirlo. Por el argumento anterior, que sí, o sea, sería parte de un costo significativo para que se comience a usar. Ya, por eso usted dice que O sea, sí. si no se ajustan los parámetros, no es útil para para la empresa. O sea, no es útil para la empresa. Ajá. Ya, y la persona que dice que no. Yo pensé que no era necesario hacer eso para que funcionara, profe. Ya, usted dice que no. Entonces, pero yo pregunto acá, dice, son los informáticos que deben ajustar los parámetros a las condiciones de producción de la empresa. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos eso? ¿El bien queda en las condiciones que requiere la empresa para su utilización? Voy a tener un software ahí, ¿no es cierto? Que voy a tener este programa informático, pero ¿me va a prestar la utilidad que yo necesito si no está hecha esta configuración y esta adecuación hacia los parámetros? ¿Mm? ¿Qué dice Francisco? ¿Cómo era la pregunta, profe? No la entendí bien. Que si tú no haces esta adecuación de los parámetros, vas a tener un software instalado, pero te va a prestar la utilidad que tú necesitas, ¿lo vas a poder utilizar? No. No. Entonces eso sí va a formar parte de tu costo. Ya. Los costos de capacitación, ya lo sabemos, lo acabamos de ver, ¿verdad? No van a formar parte. Después nos queda también, ¿qué dice aquí? Se contrató la empresa de publicidad por 730.000. ¿Eso forma parte del costo? No, profe. No, ¿verdad? Lo acabo de decir así encarecidamente. La publicidad y las promociones no son parte del costo del intangible. ¿Y los honorarios del abogado para el traspaso de la licencia? Yo diría que sí, porque sin eso no se puede ocupar la licencia. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? No sé, profe. Como que- En ¿Cómo la prueba, hacer? en la prueba no Sí, es, no sí, sé, pues. pues en la prueba hay que tirarse por una nomás, pues. O eso no es. Sí, sí, me estaría inclinando porque sí. Ya, porque sí. Bueno, revisé. Tenemos el valor de la licencia, dijimos. Miren, y aquí súper simple, un cuadrito nomás, ¿es parte del costo o es gasto? Entonces tenemos el valor de la licencia, el honorario del ingeniero, pero el de soporte, esos 300, tal como ustedes dijeron, no es parte del costo. Tenemos los honorarios de 3 millones, que es para hacer este traspaso, ¿no es cierto?, de los parámetros. La capacitación, que dijimos que no, la publicidad, también dijimos que no, y efectivamente, acuérdense que en la PPT yo les puse, son parte también los honorarios, en este caso el honorario del abogado, que es para el traspaso de la licencia, o sea, si no hago eso, no voy a poder adquirir finalmente la licencia, si forma parte de este costo. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el costo de este intangible, de este programa informático? 6.450.000. ¿Ya? Ese sería el costo inicial de este activo intangible. Hago todos mis asientos, ¿verdad? Aquí el intangible se llama software. Entonces hago el reconocimiento, ¿no es cierto? Donde pago la licencia, pago los honorarios, el pago del ingeniero, esto otro que eran los 650, que son el tema del abogado, reconozco el gasto, ¿verdad? Porque se genera, por lo tanto la contabilidad va a tener que ir igual, no va cargado al software, pero sí a gasto de capacitación, también la publicidad que voy a pagar, y finalmente el soporte técnico que va a tener que ser mes a mes, ¿no es cierto?, por los 300.000. Ese ejercicio, ¿qué les parece? Aquí hay varias cositas, ¿no es cierto?, para determinación del costo. ¿Entretenido? Yo lo encontré entretenido este. ¿Sí? ¿O no? O yo soy la única que lo encuentro entretenido.
Ah, bueno, profe. Está bueno este sí. Veamos este otro. Situación 2. La empresa Texcar posee en sus libros un activo intangible identificable valorado en 5 millones y tiene una vida útil de 10 años. Está asociado a él se encuentra una amortización acumulada de 2 millones. Al final de este periodo, y por condiciones tecnológicas, se ha observado que el valor de mercado de este intangible se ha reducido. Debido a lo anterior, la empresa decide determinar el valor recuperable del activo. Como dato se obtiene que el valor razonable menos los costos asociados a la venta es de 2,5 millones y el valor de uso es de 2 millones. La pregunta que quiere aclarar la gerencia son: ¿el activo se ha enfrentado a un deterioro en el valor? ¿Cómo se reconoce según la nueva normativa y cuál es el importe de este deterioro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de que en el reconocimiento posterior, porque el inicial es al costo, el reconocimiento posterior es, ¿no es cierto?, una comparación con este valor revaluado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a determinar, ¿existe o no existe deterioro? ¿Está o no está sobrevalorado mi activo en la contabilidad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero sacamos los datos que tenemos. ¿Cuánto es el valor libro? Lo primero que tengo que hacer es determinar mi valor libro y mi valor recuperable. ¿Cuál es el valor libro? Bueno, el valor libro es acá, po. Son 5 millones y tiene una amortización acumulada de 2. Por lo tanto, mi valor libro es de 3 millones. Posteriormente, dice que existen indicios de deterioro. ¿Por qué? Está dado por condiciones tecnológicas que se ha observado en el mercado. Entonces, malas condiciones tecnológicas que afectan la disminución del valor de mercado, que es lo mismo que nos está diciendo acá, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos un indicio de deterioro. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos test de deterioro. ¿Cómo hacemos este test de deterioro? Vamos a comparar el valor razonable vamos a comparar el valor libro versus el valor recuperable. Pero ¿qué tenemos? Tenemos dos datos. Tenemos por un lado el valor razonable y por otro lado el valor de uso. ¿Qué es lo que es el valor razonable? Es el precio de venta, ¿no es cierto?, menos los costos necesarios para la venta. ¿Y qué es lo que es el valor de uso, chiquillo? ¿Qué es lo que podría ser qué es lo que es el valor de uso? Porque me dan esos dos montos. Valor razonable menos costo asociado a la venta, 2,5, y valor de uso, 2 millones. ¿Qué es lo que es el valor de uso? ¿Se acuerdan? Hay conceptos que ustedes tienen que entender y los van a ocupar siempre, por lo tanto, eso no se tiene que olvidar. Concepto de valor de uso, concepto de valor razonable, no se olvida. Acuérdense que la contabilidad es acumulativa. Lo que ustedes aprendieron en conta 1, 2, 3, lo tienen que ir juntando hasta las contas superiores y hasta que salgan. ¿Qué es el valor de uso? ¿Mm? ¿Pregunto yo? Era se me fue. El valor menos las depreciaciones y los deterioros. Ya, no es eso esto. Tania, ¿estás por ahí, Tania? ¿Te recuerdas lo que es el valor de uso? El valor de los flujos futuros, profe. Exacto, eso es, Catalina. Es el valor actual de los flujos futuros. O sea, yo digo, tengo, ¿no es cierto?, este intangible,
No me dicen cuál es el intangible. Pero yo sé que este intangible me va a generar durante la vida útil X dinero. X dinero. Ese dinero que me va a generar mensualmente, supongamos, no sé, tengo derechos, ¿no es cierto? Derechos intelectuales, porque hice una película, porque escribí un libro, etc. Para mí eso es un intangible. Yo sé que ese intangible a mí me va a reportar beneficio económico futuro durante 1 año o 2 años, y que esos beneficios económicos futuros son 100.000 pesos que me va a reportar. Entonces yo estoy posicionada ahora en junio, sé que me va a reportar 100.000 en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La suma de todo eso, ¿no es cierto? Esos 700.000, que son junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es el valor de uso, es el beneficio económico que me va a reportar. Pero ¿lo voy a considerar por 700.000? ¿Estaría bien si yo digo valor de uso 700.000? Catalina, ¿qué crees tú? Catalina, ¿estás? ¿Cómo, profe? ¿Estaría bien si yo considero y contabilizo valor de uso 700.000? Pensando en que son 100.000 pesos lo que me va a entregar de aquí hasta final de año un activo. Mm, Si lo contabilizamos por 700.000, ¿estaría bien? no sé, profe, me perdí. Ya, no está bien, porque el valor de uso es el valor, como tú dijiste, de los flujos futuros, pero traídos a valor actual. A valor actual. Vamos a hacer un ejercicio. Acuérdense cuando calculábamos la provisión de desmantelamiento. Es un valor futuro. ¿Y qué es lo que hago yo? Aplico la fórmula del valor actual de Excel, ¿no es cierto? Y lo traigo a valor presente. Porque si yo les pregunto 100.000 pesos que voy a obtener en diciembre de este año, ¿son 100.000 pesos hoy día? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Sí, no? No, no. ¿Por qué? Porque tenemos la depreciación, tenemos la devaluación del dinero en el tiempo. Por lo tanto, esos 100.000 pesos de diciembre, lo más probable es que ahora sean, no sé, 95 o 90. Entonces, cuando yo traigo o calculo el valor de uso, quiere decir que estoy hablando del valor actual, de los flujos futuros que me va a reportar este intangible. ¿Quién? Y esto es como dato extra. ¿Ustedes creen que la empresa es la que determina el valor de uso de sus intangibles? ¿O si fuera de una APP, de sus PPE? ¿Lo hace la misma empresa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Mm? Díganme sí o no, pues chiquillos. No sabría decirle, profe. No es la misma empresa. Dime tú, ¿qué objetividad vamos a tener para poder evaluar si es la misma empresa la que determina su valor de uso? No. Mira, lo único que hace la empresa es que se da cuenta, ¿no es cierto?, que hay indicios de deterioro. Y lo que tiene que hacer es este test, pero aquí se contratan a empresas externas, en donde te van a dar el valor razonable y te van a dar el valor de uso. Es la empresa externa, es un experto externo el que va a determinar cuál es el valor de uso o cuál es el valor razonable de estos activos. Así es como funciona en la realidad. ¿Ya? Entonces, tenemos dos valores. Pero yo tengo que comparar uno de estos valores
con mi valor libro, que son 3 millones. Aquí, mirando solamente estos datos, sin saber todavía si voy a utilizar el valor razonable o el valor de uso. ¿Ustedes me podrían decir si existe o no existe deterioro? Díganme. Solamente comparando esta información que tenemos, independiente de cualquiera que tomemos, ¿hay deterioro acá? ¿Sí? ¿Por qué sí, Francisco? Dice por las condiciones tecnológicas se ha visto reducido su valor de mercado. Ya. Entonces, si yo reviso aquí el valor libro y lo comparo con cualquiera de estos dos que deba comparar, ¿es mayor el valor libro que lo que tengo acá? O sea, el valor que yo tengo en mi contabilidad está sobrevalorado respecto del valor de mercado, de este mismo intangible. O sea, si yo quisiera comprar uno, igual, mismas condiciones, en el mercado me sale 2,5. Si yo evalúo los flujos futuros que me genera este mismo activo a través del tiempo, es 2 millones. Entonces, si yo lo comparo con cualquiera de estas dos situaciones en estos momentos, yo veo que efectivamente tengo un deterioro, que tengo sobrevalorado este valor. Ese es el concepto del deterioro, que hay una sobrevaloración del activo en la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo determino cuál de los dos va a ser mi valor recuperable? ¿El valor razonable o el valor de uso? El mayor. Se va a comparar con el mayor. Aquí no hay diferencia respecto a lo que vimos en PP. Entonces yo voy a comparar el mayor, o sea, 3 millones con 2,5 millones. Si el valor libro es menor que el valor recuperable, si este valor libro es menor que esto, no tengo ningún deterioro. No, ¿verdad? Porque es menor el valor libro. Pero si el valor libro, que es el caso, 3 millones, es mayor que estos 2,5 millones, sí tenemos un deterioro. Sí hay una sobrevaloración del activo. Por lo tanto, comparamos los 3 millones con los 2,5 y registramos un deterioro de 500.000 pesos. ¿Cómo hacemos eso? Pérdida por deterioro de activo intangible a deterioro acumulado del intangible. ¿Por cuánto? Por 500.000. Y ese era el ejercicio. ¿Qué les pareció? Perfecto. Dígame. Me generó una duda, porque abajo en la... ¿Puedes bajar un poquito al final? Ahí, ¿por qué deterioro acumulado y no activo intangible nomás? No, porque acuérdate que es contra la cuenta complementaria. Esto es igual que los otros reconocimientos del deterioro que hemos hecho. La cuenta del deterioro es una cuenta complementaria del intangible, no se rebaja directamente del activo intangible. Sí, Ya. cuando tú presentas en los estados, cuando tú revises el estado de situación financiera, y te va a pasar cuando hagas la guía, te vas a dar cuenta que tanto la propiedad de inversión o el activo intangible aparecen netos, entre paréntesis netos. Y cuando vas a revisar la nota, ahí te aparece el ajuste. Si es la existencia, ajuste a BNR. Si es la PPE, ajuste por deterioro. Si es el intangible, ajuste por deterioro. Para poder llegar al valor que te va a aparecer al principio en el estado de situación financiera. Pero estos son cuentas complementarias. Igual que la depreciación. Tú tienes depreciación a depreciación acumulada. Amortización a amortización acumulada. Son cuentas complementarias del activo. ¿Puedes bajar un poco el volumen para tu voz para que puedas dibujar bien? Hijo, estoy trabajando. Ay, mi hijo de nuevo que me está molestando, que baje el tono. Ay. Eso. ¿Alguna otra duda con ese ejercicio? Yo lo encontré súper bueno ese ejercicio. Por eso se los traje hoy día. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, profe? Vamos bien. Ya, lo último que les quiero mostrar, y con esto terminamos, porque trabajé harto, ¿no? Les traje hartas cositas. Miren, les preparé esto, que está en el aula.
Son 4 ejercicios y con esto terminamos de ver lo que es NIC 38. En estos 3 primeros ejercicios, lo que ustedes tienen que señalar es si lo que se le va pidiendo acá es o no es un intangible. Eso es lo que tienen que hacer en los 3 primeros casos. Y en el cuarto caso, ustedes tienen que determinar, igual como vimos esta última guía, tienen que determinar el costo del programa informático en el reconocimiento inicial. Acuérdense que es al costo. Se da harta información y ustedes me tienen que determinar. Pueden hacer el mismo cuadrito que les mostré yo. Si es costo o si es gasto. No le estoy pidiendo las contabilizaciones. Si la quiere hacer, hágala. Nunca está de más. Pero lo que quiero saber es cuánto es el costo. Recuerden que esta parte es súper importante. Si nosotros no determinamos bien el costo, después no vamos a poder aplicar correctamente un test de deterioro. ¿Por qué? Porque el costo no va a ser el real, ¿verdad? Entonces, revisen estos casos y señalen en los 3 primeros si lo que se le está diciendo acá, por ejemplo, dice, una entidad tiene 2 recursos clave. A, las aplicaciones informáticas personalizadas que han sido desarrolladas internamente y que se encuentran patentadas. ¿Eso es intangible? El conocimiento, ya, usted me coloca ahí, sí. El conocimiento poseído por el personal que las utiliza. Al personal se le exige avisar con un mes de antelación su renuncia al contrato. ¿Eso es un intangible? Usted me coloca ahí, ¿qué cree? Si es sí o si es no. Después, el caso 2. Con el transcurso del tiempo, una entidad estableció una lista significativa de clientes. ¿Se considera que la lista está muy valiosa? No, es muy valiosa para la entidad. El 1 de enero del año 2020, la entidad adquiere una lista de clientes de otra entidad por 100. La administración puede vender a terceros esta lista adquirida externamente. En 2020, la entidad estima que incurrió en costos adicionales por 10.000 para el mantenimiento y desarrollo posterior de esta lista de clientes adquirida. Entonces aquí tenemos 2 cosas. Primero, la lista significativa de clientes que tiene la empresa. Usted me va a decir si eso no es intangible. Y segundo, tiene esta otra lista que adquirió. Eso no es intangible. Me tiene que decir respecto de cada una de las situaciones. En el caso 3, una entidad desarrolla una marca exitosa que le permite cobrar una prima por sus productos. La entidad continúa gastando grandes sumas por el mantenimiento de la marca y para continuar su desarrollo, por ejemplo, patrocinando eventos deportivos locales y eventos culturales exclusivos y publicitando la marca. ¿Eso es un intangible para la empresa? Una entidad adquiere la marca de un competidor en una adquisición separada por 100 millones. La entidad utiliza la marca para cobrar una prima por los productos que fabrica. ¿Es un intangible eso para la empresa? Profe, ¿cómo ¿Sí? es eso de adquisición separada? Acá, a terceros. Una entidad adquiere la marca de un competidor en una adquisición separada. Sí, se adquiere nomás en una marca de un tercero. Ah, ya. Y después el último caso, donde tienen que sí hacer cálculos, ¿no es cierto? El cuadrito que les mostré antes. El 1 de enero del 2020, una entidad adquiere un nuevo paquete de programas informáticos para operar sus equipos de producción. Estos valen 600.000, que incluían 50.000 de impuestos indirectos recuperables. El precio de compra fue financiado mediante un préstamo, el cual genera intereses mensuales de 1.500. En enero del 2020, la entidad incurrió los siguientes costos al personalizar el programa informático para que se adapte más a los sistemas utilizados por la entidad. Honorarios del ingeniero informático, 120.000. Además, en el mismo mes de enero, el personal de producción de la entidad recibió formación para operar el nuevo programa informático. Y los costos de formación incluyeron lo siguiente. Valor del curso de capacitación a los usuarios del software, 7.000. Remuneración del personal correspondiente a las horas de formación, 3.000. En febrero, al mes siguiente,
aquí está mal. Este es 2020. El equipo de producción de la entidad probó el programa informático y el equipo de tecnología de la información realizó otras modificaciones necesarias para que el equipo funcionara como deseaba la gerencia. En la fase de prueba se incurren los siguientes costos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que corresponde a la depreciación de los equipos mientras se utilizan para realizar las modificaciones, son 5.000. Venta de los productos fabricados en el proceso de prueba, 3.000. El nuevo programa informático estaba listo para utilizarse el 1 de marzo. Sin embargo, dado los niveles bajos de pedidos iniciales, la entidad sufrió una pérdida por 23.000 al hacer funcionar el programa informático durante el mes de marzo. ¿Cuál es el costo del programa informático en el reconocimiento inicial? Este está muy bueno, está muy entretenido. Eso es la guía que les dejé. Yo creo que aquí estamos analizando con los ejercicios que ya vimos, más esto, vamos a quedar tiquitaca para la NIC 38. ¿Alguna duda? Consulta, inquietud. Cada vez se me van saliendo más personas del curso. Voy a parar.